Listo. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser el carnet prenatal, ¿no? O carnet perinatal. La Ley Nacional 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia fue sancionada el 30 de diciembre de 2020, promulgada el 15 de enero de 2021 y reglamentada decreto 515/2021. El carnet prenatal, instrumento diseñado para ayudar en las decisiones reaccionadas con el manejo clínico individual de la mujer embarazada durante el embarazo, parto y puerperio, del neonato y de las complicaciones. Contribuye a mejorar la calidad de atención. O sea, se hace una búsqueda, vamos a ver acá que hay una lupa y que tenemos que todos los instrumentales para poder lograr una buena calidad de atención. Debe estar siempre en poder de la embarazada quien lo utilizara para toda acción médica que solicite un estado grávido puerperal. ¿Por qué es importante esto mencionar, no? Porque nosotros, cuando nosotros hacemos el llenado del carnet perinatal y la historia clínica perinatal, es muy importante que la paciente sepa que es un documento dentro de su embarazo, ¿no? Acá la diferencia tenemos que saber nosotros qué es carnet perinatal y qué es historia clínica perinatal. Muy importante que nosotros sepamos y saber diferenciar lo que es un carnet perinatal y una historia clínica perinatal. El carnet perinatal, a ver, esperen un ratito, voy a seguir agregando. Admitir todo. Bueno. El carnet perinatal es el documento que tiene que tener la embarazada para presentarse en los diferentes puestos de salud o ya sea también para hacer el control controles dentro de los hospitales, también en las clínicas. Es muy importante también cuando tenés que hacer esto de lo que sería cuando hacemos el formulario, ¿no? de los beneficios de ANSES dentro del cobro, ¿no? del embarazo. Cuando hablamos de la cobertura, ¿no? médica que estamos hablando. Volvamos a la Ahí está. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Quedó claro ahí hasta ahí? Bien. Sí, sí. Entonces un instrumento, ¿no? Diseñado. Profe, el carnet perinatal. Entonces, ¿sabe cuál es la diferencia? Y la diferencia de un carnet perinatal a una historia, el carnet es el documento de la embarazada que tiene que llevar a los hospitales, tiene que llevar a las clínicas, también cuando tiene que ir a ANSES a sacar esto, lo que sería la cobertura, ¿no? Lo que es el cobro del embarazo. Entonces es muy importante que la paciente tenga su carnet perinatal. En cambio, la historia clínica es una historia que nosotros manejamos en un fichero cronológico, el cual nosotros, por ejemplo, por dar un ejemplo, estamos en un puesto de salud, trabajamos con un fichero cronológico y en nuestro sector, por decir, yo trabajo en Alto La Viña. Entonces, mi puesto de salud tiene, en mi área tiene 30 embarazadas. Entonces yo tengo que tener todo controlado con la historia clínica perinatal, toda la ficha de embarazo, para hacer un seguimiento. A eso nos referimos. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuál es la diferencia de un carnet perinatal a una historia clínica perinatal. O sea, la historia clínica va a quedar registrado la ecografía, los laboratorios y todos los estudios pertinentes que nosotros tenemos que pedir. ¿Bien? Bien. Detectar factores de riesgo biológico-social. Categorizar manejo de la paciente según riesgo obstétrico. Hay que ver, ¿no? Dentro del carnet perinatal si es de riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Evaluar estado nutricional, investigar estilo de vida y fijar el cronograma para control prenatal.
Muy importante, nosotros cuando vamos a armar el fichero cronológico tenemos que saber, ¿no? La severidad de esa embarazada, si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Acuérdense, toda paciente de alto riesgo tiene que ser controlada cada 15 días. En cambio, las embarazadas de bajo riesgo una vez al mes. ¿Bien? Bien. Seguimos. Premisas claves. Es muy importante cuando empezamos a realizar el llenado de carnet perinatal. Bueno, tenemos que saber también en algunos sectores espacios libres que admite escritura y letra y números. Como se ve un ejemplo, por ejemplo, un domicilio, que vamos a ver la parte ya, hacemos el llenado perinatal. Vamos a hacer el domicilio actual de la paciente, ya sea un domicilio que es actual o una paciente que es golondrina, que viene de otra localidad y, por ejemplo, hay muchas pacientes que se van a trabajar a otros lugares o son pacientes que son de Bolivia, entonces nosotros tenemos que ahí poner bien el domicilio, ¿no? Y tiene que estar bien registrado. También otros sectores son de forma rectangular, solo lo numérico, o sea que cuando hablamos de lo numérico vamos a poner también, dando un ejemplo, vamos a poner año de cursado de la paciente y también finalmente algunos datos serán registrados marcando dentro de un círculo. Acá vamos a ver que dice no y acá dice sí y que está con amarillo. Siempre cuando nosotros veamos en el carnet perinatal en amarillo es que a nosotros nos está dando un factor de riesgo, ¿no? Y es muy importante también, por ejemplo, vamos a ver acá en los casilleros, en los cuadrados, vamos a ver gesta previa 3, hemoglobina 0,9, nunca se pone 9,5, y vamos a ver los leucocitos que se pone también así. Bueno, eso es muy importante también en el llenado del carnet perinatal. La manera correcta de marcar los círculos son con una X o un tilde. Bien, no podemos hacer un tachón ni como está en la parte de abajo que vamos a ver que están haciendo como estamos tachando algo, ¿no? Eso no es válido en el llenado del carnet perinatal. Bien, acá vamos a ver ya cómo es el carnet perinatal, historia clínica perinatal, el CLAM, el SMR y la OPS, que sería Organización Panamericana de Salud, y la Organización Mundial de la Salud, que sería la OMS. El nombre, el apellido, el domicilio, la localidad, el teléfono, muy importante. Si la paciente no tiene no maneja celular ni teléfono fijo, tenemos que pedirle a algún familiar, algún pariente. Fecha de nacimiento, la edad, el etnia, la raza tiene que ver mucho, la parte de alfabeta, o sea, si sabe escribir, leer, alguna discapacidad, estudios, ya sea de secundario completo, primario, universitario, o si la paciente no estudia, no estudió nunca, estado civil, bueno, vamos a saber su estado civil de la paciente, si es soltera, con quién vive la paciente, también ahí vamos a ver en ese cuadro. Y después tenemos que identificar el número de identidad, el DNI, o si tenemos una paciente que viene de Bolivia, se pone cédula boliviana y se pone el número, ¿no? Para saber lo que sería la parte de la identidad de la paciente. Y arriba, donde dice el lugar de control prenatal, se va a poner la codificación del dónde voy a trabajar yo, ya sea en un puesto de salud, entonces yo tengo que tener un número, o si trabajo en el hospital también se tiene que tener un número para saber la identificación y la codificación. Hoy en día se creó también un programa que se llama CIPLUS, el Sistema Provincial de Carga de las Perinatológicas, el cual nosotros vamos también a hacer las cargas de estas embarazadas dentro del programa de CIPLUS. Los antecedentes también vamos a ver, familiares, personales, y los antecedentes obstétricos o tocoginecológicos. Bien. Acá vamos a ver si la paciente, bueno, tiene familiares con TBC, diabetes, hipertensión, preeclampsia, eclampsia y otras condiciones médicas.
ya sea otra enfermedad que pueda padecer la paciente, pueda padecer algún familiar directo de la paciente, los antecedentes personales, si tuvo tuberculosis, diabetes, hipertensión, preeclampsia. Ahí en anamnesis muy importante preguntar, ¿no?, si es alérgica a algún medicamento, alérgica a la penicilina. Muy importante también saber si la paciente tuvo algún antecedente, ¿no?, de alguna operación a nivel de la pelvis, o cirugía genitourinario, infertilidad. Bueno, hace rato uno de sus compañeros preguntó sobre la fertilidad, cuando hablamos de la consulta preconcepcional. Entonces, muy importante también saber si la paciente hizo alguna fertilidad asistida, ¿no? Las cardiopatías, nefropatía a nivel de riñón, a nivel cardiológico, si sufre violencia de género o alguna violencia, ya sea de cualquier índole. También tenemos lo que es el VIH, si la paciente padece, ¿no?, del virus, y si está en tratamiento. Después tenemos lo que serían el peso de los últimos embarazos previos. Normal, no sabe la paciente, pesa menos de 2,5 kilos, pesa más de 4 kilos. Antecedentes gemelares, ya sea propiamente de la pareja o de ella. Después tenemos lo que sería la gesta, cuántas gestas tuvo, cuántos abortos, cuántos partos vaginales tuvo, cuántos nacidos vivos, cuántos viven, partos, el embarazo ectópico si tuvo, cesáreas, nacidos muertos. Y después tenemos, ¿qué quiere decir cuando hablamos con un feto muerto o muertes perinatales? Y después tenemos, por ejemplo, nació vivo y falleció a la semana, en la semana, o falleció después de la semana. Ese feto, bueno, ese recién nacido, hay que saber la causa. Ya con esto, vieron, chicos, que acá tenemos varios circulitos y varios cuadraditos que están en amarillo. Esos son factores. Sí. Bien. Embarazo, ya sea el último embarazo que tuvo la paciente. Si la paciente tiene un periodo intergenésico de menos de un año, es también un riesgo, un factor de riesgo. Nosotros lo titulamos factor de embarazo de riesgo ya cuando tenemos 3 factores de riesgo. ¿Bien? O sea, 3 cuadritos en amarillo. Le preguntamos a la embarazada si fue planeado o no, si usaba algún método anticonceptivo, tiene conocimiento sobre los anticonceptivos. Bien. Acá vamos a ver un ejemplo de una historia clínica ya que llenaron. Soledad, PP, después que dice Mariano Moreno, San Salvador de Jujuy, el celular, la fecha de nacimiento, la edad. Bien, acá tenemos que saber ya sea etnia, ya sea si es de raza negra, si es blanca, indígena, bien, o mestizo. Generalmente todos somos mestizos acá, ¿no, chicos? Alfabeto, si sabe leer, escribir, secundaria, como expliqué anteriormente. Acá vemos que dentro de los antecedentes familiares tiene un familiar que tiene diabetes y ella tiene una cirugía genitourinario, cirugía ectópico, o sea, tuvo un embarazo ectópico, ¿no? Es el antecedente que tiene la embarazada. Gesta 3, aborto 2, tuvo 2 abortos y tuvo un ectópico. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vive? Ninguno. ¿Por qué? Porque tuvo 3 embarazos, tuvo 2 abortos y tuvo un ectópico. ¿Bien? Que fue su último embarazo, fue en el 2022 y el embarazo no fue planeado y no usaba ningún método anticonceptivo. Acá ven este cuadro donde está con un cuadrado rojo, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es la parte ya de inmunización, ya sea en la embarazada, cuáles son las vacunas que se colocó la embarazada, ¿bien? La antitetánica, la triple bacteriana celular, si se colocó en el embarazo o si no ya lo tenía previamente en un embarazo anterior. La influencia sería la antigripal, ¿bien? La rubiola, es muy importante que la rubiola no se tiene que colocar en el embarazo porque si no puede ser riesgoso para el embarazo. Hepatitis B, si completó la dosis.
¿Se acuerdan, no? Que lo que vimos el otro día, que hablamos de hepatitis, cuántas dosis eran. Bien, el mismo esquema también para el embarazado. Bien. El COVID también es importante registrar, y dentro de acá de las vacunas, dentro del carnet perinatal, vamos a ver que también no aparece esto, lo que es la vacuna sincicial respiratoria, que se implementó ahora y es nueva, que previene la neumonía en el neonato. ¿Sabían, no, chicos? ¿Cómo se llama, profe, la vacuna? Sincicial respiratorio. Sincicial respiratorio. Sincicial respiratorio. Bueno, ahí no se le implementó en el carnet, se lo cargó acá para que podamos cargar la vacuna si se coloca a las 32 a 36 semanas. Bien. La gestación actual, cuánto pesa la paciente o cuánto el peso anterior de la paciente, la talla es muy importante, saber la fecha de la última menstruación, saber la fecha probable de parto, ya sea por FUM, o sea, por fecha de última menstruación, cuándo me va a dar la fecha de parto. Eso vamos a ver, chicos, cuando ya estemos en clase. Yo les voy a llevar un gestograma y vamos a hacer práctica. Y bueno, vamos a hacer un simulacro para que ustedes aprendan a llenar el carnet perinatal. Acá tenemos lo que es también, si la paciente se presenta con una ecografía, ya sea si es mayor de las 20 semanas, vamos a colocar una X o un tilde en lo amarillo, ¿no? Si una paciente se presenta de las 13 semanas, es más probable que tenga esa ecografía con una diferencia de la fecha probable de parto en 15 días, por ejemplo, o con diferencia de 2 semanas. ¿Bien? Si la embarazada fumó una fumadora activa o es fumadora pasiva, si consume drogas, consume alcohol y si sufre violencia de género. ¿Bien? Muy importante también indagar con respecto a si tiene algún factor de riesgo, ya sea de consumo, no problemático. También en el examen normal, vamos a hacer el examen odontológico, que es lo que tenemos que preguntar a la paciente si tuvo algún arreglo, si tiene alguna caries, ¿bien? Muy importante también que tenga, ¿no?, un control bucal. También tenemos que hacer un examen de mama. Le preguntamos a la paciente, hay que ver la edad de la paciente, hay que ver los antecedentes de la paciente, ¿bien? Con respecto al cervix, ¿qué vamos a valorar acá? Vamos a valorar si la paciente tiene más de 30 años, se va a hacer un BPH, y si sale negativo ponemos donde dice negativo, y si sale positivo ponemos ahí donde dice positivo, en el redondito, en el circulito amarillo. Después vamos a hacer una inspección visual, ya sea de la parte de la vagina, haciendo la toma de muestra de PAP. Si el PAP es normal, ponemos normal. Si es anormal o si no se hizo durante el control prenatal. Chicos, ya les di la parte de PAP, prevención de cáncer, programa de cáncer cervicouterino. No, profe. Bien. Ya lo vamos a ver. Y ahí les voy a explicar bien cómo es el flujograma, todo con respecto a esto de la prevención del cáncer de cuello uterino. Bien. También tenemos el grupo sanguíneo. Es importante saber el grupo sanguíneo. Creo que uno de sus compañeros preguntó con respecto a la incompatibilidad sanguínea. Si tenemos RH negativo, si tenemos RH positivo, si se hizo la inmunización o se hizo la sensibilización. Bien. Con gamma globulina anti-D se hace después del parto, se hace la vacuna. Después tenemos la toxoplasmosis. Tenemos que pedir también la serología de la toxo, del parásito. Después, que el vector, el huésped puede ser el gato, el perro, o si no puede estar propiamente también en la tierra, ¿no? O alimentos que no estén bien lavados. La hemoglobina también tenemos para prevenir o para diagnosticar lo que es la anemia. Bien. Si es menor de 11, ya hablamos de anemia en el embarazo. Y acá tenemos los folatos indicados, ya sea ácido fólico o hierro. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe.
Perfecto. Estoy viendo que muchos chicos se están conectando tarde. O sea, es muy importante cuando comenzamos con la clase que estén todos conectados y no interrumpimos la clase. Yo tengo que volver, cerrar la otra ventana y volver a abrir, chicos. Así que es muy importante para la próxima. No sé si la delegada le comentó que, chicos, que yo el día 27 no voy a dar clases. Así que se van a tener que quedar después de Eddie, ¿puede ser? ¿Le dijeron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuemos. También tenemos el Chagas, ya saben que el vector es la vinchuca, ¿bien? Entonces tenemos que pedir, con más razón, bueno, vamos a pedir todo lo que es la parte de la serología del laboratorio en la primera rutina, también está dentro de lo que sería el Chagas, con más razón pacientes o que viven en la parte ya sea de la puna, la quebrada, o pacientes que viven en el campo, es muy importante pedir una serología de Chagas. ¿Bien? Después tenemos la hepatitis B, hepatitis C, que también falta acá en el cuadro del carnet perinatal pedirlo, pero es importante pedir también la hepatitis C. Generalmente siempre va acompañada de la hepatitis B y hepatitis C. Tenemos ya la orina, tenemos que pedir una serología de orina para ver ya sea una orina completa o sedimento urinario, o en algunos casos se pide un urocultivo. Lo ven ahí, bacteriuria. Normal y anormal. Ya cuando estemos en clase yo les voy explicando cómo vamos a nosotros valorar, ¿no?, propiamente los laboratorios. Después tenemos lo que es la glucemia en ayunas. Se pide la glucemia que es menor de 100, no se la considera diabetes, y después mayor de 100 ya podemos denominar la diabetes, ya sea crónica o diabetes gestacional. Después tenemos lo que es el HIV, también se le pide, y tenemos lo que es la sífilis o la VDRL. Bien, muy importante, si yo tengo una paciente que ingresa con una sífilis positiva, muy importante indagar y hacer el tratamiento, la pareja, ¿no? Bien, o qué pasaría si llega una paciente con un embarazo tardío, más de 30 semanas de embarazo, y no tiene ningún control prenatal. Entonces nosotros tenemos que hacer el seguimiento que sería de la sífilis periparto, ¿bien? Hacer el tratamiento para prevenir lo que es la sífilis congénita. Después tenemos acá lo que es el estreptococo beta hemolítico, que se pide a las 35-37 semanas. Preparación del parto, este es muy importante. Nosotros cuando trabajemos en maternidad, vamos a tener un equipo, ¿no? Un equipo propiamente con esto, lo que se fomenta, lo que es la preparación de la maternidad segura centrada en la familia, que tiene que ver mucho esto con la violencia obstétrica. Entonces es muy importante cuando ustedes trabajen en maternidad, van a dar charlas sobre la preparación del parto y van a trabajar con un obstetra o ya sea con una educadora para la salud. Consejería de lactancia materna, nosotros tenemos que fomentar, ¿no?, lo que es la lactancia exclusiva, enseñar las técnicas de amamantamiento, cuáles son los beneficios de la leche materna. ¿Bien? Dentro de la glucemia en ayuna también vamos a pedir lo que es la prueba de tolerancia a la glucemia oral. Acá dice fecha de primer tamizaje, ahí vamos a poner la primera prueba de tolerancia y la segunda prueba de tolerancia ponemos por ejemplo, se pide de las 24 semanas hasta las 28 semanas la primera prueba de tolerancia a la glucemia oral para diagnosticar la diabetes gestacional, y después se pide de las 32 a 36 semanas si tiene un factor de riesgo esa paciente. ¿Bien? ¿Entienden hasta ahí, chicos? Estoy hablando muy rápido. ¿Dudas? ¿Ahí? Sí, profe. Todo bien, todo bien. ¿Podría repetir que la tolerancia de la glucemia en la primera era a partir de la primera semana hasta las 28 semanas? 24 semanas, cuando nosotros le damos ya sea glucosa a la paciente para ver si tolera la glucemia, la azúcar en sangre. Entonces ahí vamos a diagnosticar lo que es la diabetes gestacional. En algunos casos, por ejemplo, si la paciente ya
tiene antecedentes de familiares directos que tienen diabetes o tiene algún factor de riesgo, ya sea sobrepeso o algún alguna morbilidad, propiamente de lo que es la parte de, de la ganancia nutricional, entonces también se le puede pedir una prueba de tolerancia a la paciente. O cuando hablamos de una paciente que ya viene con una diabetes crónica, o sea, la paciente ya viene con medicación, con metformina, la paciente ya no, ahí en el momento del llenado del carnet perinatal, ella nos refiere que ella es diabética, ¿no? Y está con medicación. Bueno, y obvio que se pide, ¿no? La primera prueba de glucemia que en ayunas. No es igual que la prueba de tolerancia. Ya cuando veamos patología en el embarazo, ahí vamos a ver cómo se pide. Bueno. Sí, profe. Bueno, dentro de la consejería de lactancia materna, se entiende por consejería la entrega reglada y oportuna de la siguiente información. Beneficio de la leche materna y los riesgos de la alimentación con leche artificial. ¿Por qué? Porque es muy importante nosotros explicar a la paciente en el control prenatal. No vamos a fomentar la lactancia después del nacimiento. ¿Por qué? Porque la paciente ya tiene que tener una educación, ¿no? Y nosotros tenemos que brindar esa educación, esa información que es muy importante en el control prenatal. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque tiene mucho beneficio la leche materna. ¿Bien? No es lo mismo que la leche artificial. Ya como muchos lo conocen, que la leche, la fórmula, ¿no? La leche con fórmula. Forma Sí, de amamantar. ¿Cómo? ¿Cómo? no le estaba diciendo que era de fórmula. Claro. Y creo que anteriormente dije que también las técnicas de amamantamiento, los cambios de la leche materna después del parto y discutir, ¿no? O preguntar a la gestante qué duda tiene con respecto a la leche materna. Bien, eso es muy importante. No quiere decir que yo en el último trimestre recién tengo que hablar sobre la leche materna. Acá vamos a ver un carnet perinatal que cómo está llenado, vamos a ver la gesta, el peso, la paciente antes de quedar embarazada tenía 80 kilos. Su talla va a ser 1,65 m, la fecha de la última menstruación el 30 de junio de 2022, bueno, este es un carnet viejito, ¿no? Y la fecha probable de parto el 7 de marzo de 2023. Y acá vamos a hacer el llenado de estos factores de riesgo, ya sea si fuma, si hay alguien en la casa que fuma, si consume drogas, alcoholismo y violencia. Acá vamos a ver que ella sí se colocó la vacuna de la rubiola, pero no en el embarazo, ya fue años anteriores. Creo que la campaña fue de 2015, bueno, no me acuerdo bien cuándo fue la campaña de la vacuna de la rubiola. Bien, acá falta la vacuna de la antigripal, que no se la colocó, y tenemos grupos sanguíneos, pero falta la mayoría de los laboratorios, ¿no? En este carnet. El 12 de septiembre acude con 11 semanas de embarazo la paciente, 82 kilos, o sea, aumentó 2 kilos, tiene una TA de 130/90. Chicos, muy importante ustedes como enfermeros el día de mañana cuando hagan el control de signos vitales a la embarazada, ya cuando nosotros vemos una TA o unos parámetros de 130/80, ya nosotros tenemos que tener, ¿no? Prender las antenitas porque es peligroso que esa paciente me pueda hacer una preeclampsia o una hipertensión en el embarazo. Bien, esos valores están alterados. Bien, no quiere decir que tenga hipertensión, pero tenemos que controlarla cada 15 días a la paciente. Bien. Bueno, acá pone una altura uterina de 8 centímetros, pero es imposible con la cinta obstétrica saber la altura uterina porque es una edad gestacional
todavía que no pasó el pubis. Presentación indiferente y frecuencia cardíaca no va a tener porque todavía el embarazo es chico y no va a tener movimiento, no va a percibir los movimientos del embarazo a las 11 semanas de embarazo. ¿Bien? Cuando vemos ahí que dice consulta antenatales, o sea, quiere decir posteriores, es muy importante. La embarazada de riesgo, ¿cada cuánto tiene que venir a los controles prenatales? Cada 15 días. ¿Cuánto? Cada 15 días. Perfecto. ¿Y una embarazada normal? Una vez al mes. Bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el día de mañana cuando ustedes, trabajen, si trabajan en un puesto de salud, ustedes van a tener que controlar sus embarazadas. ¿Qué quiere decir? Siempre la enfermera puede estar como jefa de puesto o como supervisora del puesto de salud. Entonces ustedes siempre van a agarrar el fichero y van a ir viendo la paciente cuándo tiene que venir a los controles. Bien, es muy importante también esto, informar y, no llamar la atención, pero informar al profesional que la embarazada tiene que hacer los controles cada mes, o también al agente sanitario, ¿no? Tenemos que informar que la paciente no vino a los controles prenatales. Bien, eso es importante. También estamos viendo acá que en este carnet, no sé si ven que yo estoy marcando con la flechita, dice índice de masa corporal. Es muy importante sacar el porcentilo también, chicos. ¿Bien? Para saber si es de bajo riesgo, de bajo peso, de sobrepeso o obesidad. Lugar de control prenatal, también tiene que ir la codificación del lugar de control, del control prenatal. ¿Qué control en la embarazada? El día del control prenatal, la edad gestacional y la fecha próxima a la cita. Controló la presión arterial sentada, que descanse 15 minutos la paciente. ¿Bien? No le tomamos inmediatamente la TA porque si no va a salir alterada. Y la frecuencia cardíaca, todos los parámetros, ya sea el peso. También vamos a tomar la altura uterina a partir de las 20 semanas o 16 semanas de gestación. Hay que ver la paciente, también la fisonomía de la paciente. Bien. Presentación con la maniobra de Leopold a partir de las 26 a 28 semanas. Generalmente yo la tomo a partir de las 20 semanas de gestación, pero hay que ver la fisonomía física de la paciente. ¿Bien? No es lo mismo tomar la presentación a una paciente con sobrepeso u obesidad, a una paciente que tiene, es más flaquita y se puede palpar fácilmente las partes fetales. Bueno, acá vamos a ver la primera maniobra, que no está bien definida. La primera maniobra, lo que vamos a hacer nosotros es la búsqueda de la presentación o la situación, ¿bien? Que opta el feto con respecto a la madre, ya sea que puede ser longitudinal, oblicua o transversal, ¿bien? Esa es la maniobra. Entonces, ¿qué va a buscar la primera maniobra? La situación. ¿Bien? Que puede ser longitudinal, transversal y oblicuo. Eso ya lo vamos a ver, chicos, cuando ya veamos maniobra de Leopold más adelante, vamos a ver bien la definición. La segunda maniobra sirve para averiguar la posición derecha o izquierda, delimitar de qué lado está la columna vertebral fetal. Conviene palpar con una mano mientras la otra se mantiene fija y ejerce cierta presión para ejercer el dorso fetal a la otra mano. O sea, en esta maniobra lo que vamos a hacer es buscar el dorso fetal, si puede ser derecho o izquierdo. ¿Bien? Tercera maniobra es cuando vamos a buscar la presentación, ya sea la presentación puede ser cefálico o podálico, ¿bien? O de colita. Muy importante. Eso es para también saber el punto de reparo. ¿Bien? El punto de reparo es para ver si ya el feto abarca el polo inferior alto de la pelvis o ya ingresó a la excavación pélvica o a
a la superficie inferior de la pelvis. Eso ya lo vamos a ir viendo, chicos, no se preocupen. Pero ustedes tienen que saber que la tercera maniobra para buscar la presentación. Y la cuarta permite saber la penetración de la presentación y hacer diagnóstico de presentación. Si la presentación está encajada, a la excavación está inmóvil. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza fetal pasa ya a la excavación pelviana y hacemos un peloteo para saber si hay movilidad o ya está encajado el feto. Profe, ¿cómo sería un peloteo? El peloteo es como nosotros en el fondo de la parte pélvica o en la parte del pubis, vamos a hacer un movimiento como peloteo para ver si está encajado esa presentación, ya sea si puede es podálico o ya sea si es cefálica. Es lo único que hacemos con la última maniobra. El grado de encaje sería el grado de encaje que tiene la presentación. ¿Bien? En cambio, la tercera es para saber la presentación, si es cefálica, podálica. ¿Entiende? Profe, sí, profe, gracias. De nada. Eso lo vamos a ir viendo también, chicos, ¿no? Mientras vamos cursando la materia, vamos a ir viendo de qué se trata. Estas maniobras de Leopold, que es muy importante, porque el día de mañana cuando trabajen van a tener que saber hacer las maniobras de Leopold para saber también no tan solo la posición fetal, también tenemos que saber dónde vamos a ocultar los latidos cardiofetales, ¿bien? El objetivo es fijar un cronograma que permite planificar las actividades de control prenatal. Es lo que dijimos, claro. Nosotros tenemos que tener todos los meses los controles para que la embarazada tenga un control prenatal de buena calidad. Evaluar el estado nutricional materno mediante antropometría. Investigar qué se tomaba en la parte antropométrica, se tomaba lo que es el índice de masa corporal. Investigar el estilo de vida de riesgo que tiene esa paciente, disminuir el impacto negativo de las infecciones de transmisión vertical, ya sea de transmisión sexual. Actividades, determinación de la edad gestacional y la fecha probable de parto, medición del peso, la talla con el índice de masa corporal, interrogatorio sobre tabaquismo, activo, pasivo, drogas, alcohol, violencia, y prevención y detección y tratamiento de infecciones ya sea verticales. Cuando hablamos ya sea de una paciente con alguna patología, ya sea por si la paciente tiene HIV, bueno, tenemos que indicarle retrovirales para que ese feto no se infecte en el momento del canal del parto, ¿no? O en la cesárea. O otras patologías que son prevalentes a las infecciones de transmisión vertical, por ejemplo la sífilis también. Prevenir la sífilis congénita. Prevenir el tétano neonatal y puerperal, vacuna D antitetánica, como todos sabemos. Dentro de la vacuna doble adulto viene la antitetánica y también está la triple bacteriana celular que previene el tétano, la difteria y la tos convulsiva. Bien. Detectar posibles procesos sépticos bucodentales, examen bucodental. Detectar posibles alteraciones del pezón, patología inflamatoria o tumoral de la mama, examen de mama. Descartar cáncer de cuello mediante ya sea la colposcopía o el Papa Nicolau. Pesquisar una posible incompatibilidad sanguínea materno-feto neonatal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pedir un grupo sanguíneo para saber el grupo sanguíneo de la madre, ¿bien? Para prevenir esa alteración a nivel del feto, ¿no? Prevenir, detectar, tratar la anemia materna. Es muy importante, indicar hierro y ácido fólico los primeros 3 meses. Descartar la proteinuria, locusuria y bacteriuria, que quiere decir que es muy importante la detención o diagnosticar lo que es la proteinuria para la preeclampsia, la glucosuria para la diabetes y la bacteriuria para la detección urinaria. Detectar diabetes mellitus gestacional, determinar la glucemia previa tolerancia a la glucemia oral,
brindar contenido educativo informático para el parto y la crianza, preparación para el parto, asesoramiento y lactancia materna. Ven en esta imagen donde se ve la pareja que, bueno, que está colaborando con la madre, con su pareja, en el embarazo. No tan solo que la paciente no va a ser la embarazada y también la pareja no va a tener el acompañamiento, sí o sí lo tiene que hacer. Anemia ferropénica, parto prematuro y bajo peso al nacer. Por eso es importante detectar la anemia precozmente. Confirmar la existencia de vida fetal, pesquisar movimiento y frecuencia cardiofetales, anticipar el diagnóstico y prevenir el parto prematuro. Es muy importante la evaluación del patrón de la contractilidad uterina, la dinámica uterina en sí, pesquisar alteraciones de la presión arterial. Muy importante, todos los controles prenatales que la paciente acude, se tiene que controlar la presión. E identificar también es muy importante cuando nosotros hacemos la valoración de la TA, muy importante los edemas y proteinuria, porque eso puede ser factores de que la paciente tenga una alteración o una hipertensión o una preeclampsia en el embarazo. Descartar alteraciones de crecimiento fetal, es muy importante siempre pedir ecografía, hay que ver la ganancia de peso de la madre, para prevenir lo que sería la macrosomía fetal o la restricción de crecimiento intrauterino, o sea, fetos de bajo peso. Detectar precozmente el embarazo múltiple para prevenir sus complicaciones. Es muy importante diagnosticar los números de fetos, pesquisar presentaciones fetales anormales, examen de la presentación fetal, porque es muy importante, porque si yo tengo una embarazada de 37 semanas, 38 semanas que tiene una presentación podálica, esa paciente no puede hacer un parto normal, tiene que ir a cesárea, se tiene que programar para cesárea. O también muy importante, si tenemos una paciente con una presentación oblicua, entonces no va a llegar o transversal, no va a llegar a poder lograr tener un parto normal. Detectar posibles distocias pélvicas, evaluación de la pelvis, eso sería la parte de pelimetría, la medición. Bueno, generalmente esa parte es la que hace la parte de medición, la parte de valoración de los diámetros pélvicos, eso lo hace el ginecólogo o lo hace un obstétrico, ¿no? Bueno, muy importante la admisión de parto. Vamos a ver en esta imagen que tenemos todo llenado el CIP+, llenado la historia clínica. Acá vamos a ver que tiene el acompañamiento del padre, no tan solo la parte paternal y la parte de acá que comentamos, un ambiente cálido de contención, donde no se fomenta lo que es la violencia obstétrica, ¿no? Muy importante la participación de toda la familia dentro de del parto, ¿no? Bien. ¿Dudas, chicos, hasta acá? No, bueno, profe. Bueno, esto es la parte de partograma, enfermedades. Por ahora lo que a mí me importaría es que ustedes, ¿cómo van a llenar el carnet perinatal? ¿Bien? Yo ahora cuando tengamos clases presenciales, yo les voy a llevar un carnet perinatal, hacemos como unas prácticas. ¿Bien? Yo le hago un caso y ustedes van llenando el carnet perinatal. ¿Bien? Bien. Esto lo vamos a ver más adelante, lo que es la parte de parto, porque primero tenemos que saber qué es un trabajo de parto. ¿Cómo son los partos? ¿Qué es el partograma? ¿Qué es el monitoreo fetal? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, acá veo una fotito donde se realizó ya el nacimiento y donde fomentamos el apego, ¿no? Entre el recién nacido y la madre, ¿no? Bueno, chicos, esta diapo, chicos, le explico, esta diapo me pasa, es de una diplomatura que yo hice en NAUNJU, de perinatología y vida inicial, el cual, bueno, es algo, imagínense, yo le pasé algo que ya algo más de un posgrado, así que tiene mucho contenido y que está muy avanzado. Pero bueno, la diapo que yo le puedo brindar ahora, pero cualquier duda que tengan me preguntan. ¿Entendieron todo lo que yo les expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una consulta. Sí.
¿sería posible que usted pueda pasar un modelo de historia clínica y de sería tan amable de pasarnos un modelo de historia clínica y carnet perinatal para que nosotros lo imprimamos y así lo llevamos a clase y así lo llenamos con usted, digamos? Bueno, estaría bueno. Lo único que tienen que saber ustedes es eso. Por ejemplo, ¿qué diferencia? Yo en el examen le puedo tomar eso. ¿Qué diferencia hay entre una historia clínica perinatal y un carnet perinatal? La diferencia ya la saben. A ver, voy a dejar de compartir, perdón. La diferencia es que, bueno, ustedes saben que la historia clínica va a estar en un fichero cronológico, el cual ustedes van a ir manejando ese fichero cronológico para ver que la embarazada venga a los controles prenatales. ¿Bien? No es lo mismo que el carnet perinatal. El carnet, lo que maneja la embarazada, lleva su carnet para hacer un seguimiento de todos los controles que lleva ella en el embarazo. Bueno. Bien, profe. Sí, profe. Bueno, nos estaremos viendo el día jueves, ¿bien? Como le dije anteriormente, bueno, el martes no voy a ir a clase. No, Cleo, ven. Perdón, no van a ir a clase, así que directamente nos estaremos viendo el jueves a las 4:30. ¿Termina la clase de Eddie, chicos? Sí. Sí. Bueno, nos vemos el día jueves. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, profe. A las 4 termina. A las 4 termina. Perfecto, entonces yo estaré llegando 4:15 por ahí. ¿Bien? Así le doy 15 minutos de receso. Bueno, profe. Nos vemos, que estén bien, chicos. Hágame acuerdo que pase la diapo, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Claro, Brisa. Sí, Brisa, el jueves 29, Brisa. Cualquier cosa ustedes informen a sus compañeros, chicos. ¿Bien? Ok, profe. Hasta luego. Chao. Sí, se sigue exponiendo también en clase, chicos. Tengo que seguir evaluando, si no, no voy a tener notas. ¿Bien?